modera, alguien dice para de hablar, no sé qué, pues empieza él. No, yo si se extienden demasiado los paro, pero nunca lo hago. ¿Cuánto tiempo tenemos? Por ahí 30 minutos, Ah, ok, para como mucho. organizar un minuto. Para que cada uno hable por ahí unos 30 minutos, luego vienen las preguntas, podemos hacer las preguntas después a ellos sobre lo que conversen. Y nada, es así muy informal, pero lindo, profundo y humano, maravilloso. Lo que nos gusta aquí en este espacio es como conocer las motivaciones personales que nos hacen como artistas entrar en este territorio del oficio, lo que nos llevó en el comienzo de nuestras vidas a decir, yo soy esto, o sea, ¿cuáles fueron aquellas circunstancias que te hacen ser hoy quien eres hoy? Hernán Genet y Misael Torres. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. No sé por qué motivo en mi familia, que estaba compuesta por 9 hermanos, 6 mujeres, 3 hombres, no tengo ninguna explicación hasta ahora. No sé por qué los 3 hombres de esa casa siempre jugábamos con un radio viejo a tratar de reproducir las novelas que oíamos de aventuras, que era Kabir el Árabe y Arandú, el rey de la selva. Bueno, habían otras, ¿no? Pero nosotros, yo me acuerdo que vivíamos en un pueblo de Tierra Caliente, Tocaima, y el sitio donde estaba la mesa de comedor era muy grande porque éramos 9 hermanos, un primo que era del campo y como 12. Mucha gente se sentaba ahí. Entonces nosotros en esa mesa, con mis hermanos, uno que todavía hace teatro conmigo y otro que ya murió, que también hacía teatro, nos poníamos a como reproducir las aventuras que nosotros veíamos y hacíamos las voces y nunca no teníamos noción de que era teatro, ni que existía el arte, ni nada, ¿no? Gente del campo, pueblo, teníamos apenas esa intención. Y yo me acuerdo que hacíamos el ruido con las tapas de las ollas, mi mamá se ponía brava porque nosotros le sacábamos toda la cubiertería, las ollas, todo eso para producir sonidos ahí. Y hacíamos eso, y entonces era como un juego que teníamos los 3 hermanos. Luego los 3 hermanos, mi papá nos llevaba, antes de vivir en el pueblo vivíamos en una vereda, o sea en el campo, y no había luz. Y entonces mi papá iban a mercar a otro pueblo cerca del pueblo mío, que era más barato todo que Girardot. Y mi papá nos llevaba a nosotros a la hora del niño campesino. Y entonces allá nosotros, con mis hermanos, los 3 cantábamos rancheras y música así. Como eso digo, como la vena artística, en mi familia todos cantan, o sea, cuando es en Navidad, mi madre cantaba, ya se fue mi madre, pero mis hermanas, todo, cuando nos reuníamos, todos cantaban o sea, pero nadie es profesional de canto ni nada, sino que nos gustaba cantar y hacer eso, ¿no? Me acuerdo, digamos, como de esas primeras sensaciones que yo tengo de entrar, digamos, a lo que significa el mundo de la imaginería, de la ficción. Luego, también para mi fortuna, llegó a ese pueblo donde ya nos fuimos a vivir cuando yo tenía 9 años, llegué al pueblo, antes fue en el campo, no había luz eléctrica, nada. Jugábamos mucho en el campo, en los montes, con los animales, hacíamos flechas, todo eso. Llegó un cura, un párroco al pueblo, un gallego, Galicia, un hombre que medía casi como 2 metros, yo me acuerdo que parecía un oso todo velludo, era como tocar una tierra caliente, pues toda la gente hacía como un oso ese señor, así con barba y todo así. Oh. Y el man le gustaba mucho el teatro. Entonces lo primero que hizo cuando él llegó fue ser párroco del municipio y era el rector del colegio
de la Consolata, que es padres misioneros de la Consolata, que van por todo el mundo, son padres misioneros, mucho en África está esta congregación. Y él inmediatamente lo primero que hizo fue montar Calderón de la Barca, la vida de sus sueños. Y entonces nos llevaba a todos, nosotros no entendíamos ni mierda nada, pero me acuerdo cómo él nos instruía para la recitación, porque él habla de la recitación de los textos, y me enseñó el arte de la declamación. Y yo con él dijo, usted tiene actitudes para declamar y tal, entonces él me enseñó a declamar y yo me hice famoso allá en el pueblo porque todos los 13 de mayo, que es el Día de la Madre, yo hacía llorar a las mamás con el dolor. Sí, declamaba así, porque no tomo tanto, ¿sí? Porque ya no tomo, decía, unas tragedias tremendísimas. Lorca estaría contento. Y luego él, lo que más me acuerdo es que me introdujo en el mundo del sainete. Y el sainete es una forma de teatro, digamos, originaria de España, que tiene una estructura que es heredera de la farsa popular, de los comediantes de feria. Son pequeños momentos como en la música hay los suites, que son composiciones que van, digamos, sí, están todas marcadas con una misma nota o algo, pero son distintas y tienen igual, ¿no? El sainete es la forma más tradicional del teatro popular que yo conocía en Colombia. En Colombia la palabra teatro hasta ahora, después de 50 años, 40 años ya el teatro logró un estatus. Pero digamos antes lo que la gente conocía por teatro era el sainete. Y en los pueblos realmente siempre son sainetes. Y yo debuté en una obra, con una obra que se llamaba Felipillo el Mentiroso, que terminaba la obra el niño diciendo, y si encuentro a alguien que vuelva a decir mentiras, ¡tan! Yo tenía un rifle y tenía un cocho, y ¡pah! Y se disparaba y el cocho caía. Tengo como esas imágenes, ¿no? Luego ahí al pueblo llegó un hombre que se llama Alfonso Ortiz y llegó a vivir porque la familia de ese señor, de ese compañero, pues compraron un hotel y como el pueblo mío es un pueblo turístico y eso, entonces, pero él tenía un negocio, ellos pusieron su hotel y ellos tenían cuentos, cómics, ¿sí? Y yo siempre he sido amante de los cómics, aún tengo una colección de cómics, yo aprendí a leer en los cómics. Entonces empezamos a hacerlo porque yo era el que tenía el otro negocio, ¿no? Yo sacaba todos los fines de semana allá en Tocaima como 500 cómics y a todos los rolos que bajaban allá a Tocaima a montar en bicicleta y a tarde les alquilaba los cuentos, ¿sí? Con mis hermanos, nosotros era el negocio los sábados y los domingos. Y me lo conocí a él, y a él le gustaba mucho la comedia también, y comenzamos a tener como una relación. Montamos como 3 comedias, y que se presentaron al aire libre, en la cancha Pepe Sala. Una vez alguien me preguntó que por qué iba a hacer teatro al aire libre, y yo digo, hombre, yo cuando me empiezo a recordar mi infancia, ¿no? Desde el teatro, pues yo comencé haciendo teatro al aire libre, pues en la cancha Pepe Sala, al aire libre. Posteriormente, la vida nos separó, Alfonso se vino primero acá a Bogotá, como a los 2 años y medio llegué yo, y cuando yo llegué, nos conectamos con Alfonso y me dijo Alfonso, lo voy a llevar a un sitio donde estoy trabajando, que es una berraquera, es un teatro de puta que estoy trabajando. Y entonces yo le dije, bueno, lléveme. Yo nunca había ido a un teatro, o sea, yo había hecho teatro, pero yo nunca había estado en un teatro, ¿sí? Entonces él me iba a llevar al teatro y era el Teatro La Mama, que quedaba en la carrera 48, en la calle 48 con carrera 13, entre la calle 48 y la calle 49, ahí quedaba el Teatro La Mama. Y la primera impresión que yo tengo es que cuando yo llegué al teatro, pues ese teatro era
pues parecido al que tengo yo ahora. Era un galpón ahí, una cosa ahí, un portoncito chiquito, ¿sí? Y cuando abrió la puerta eso era un corredor inmenso. Y yo llegué ahí con Alfonso y íbamos caminando y yo miraba esa mierda, eso me parecía como... Y bajamos y eso todo era como pegado como con triplex, todo. Y cuando llegamos a la sala era una cantidad de cajones grandes, como unas tarimas con puros asientos de cuero. Y yo decía, ¿esto es un teatro? Sí, yo no... Claro, era el Teatro Experimental La Mama, que en esa época, digamos, era uno de los centros más interesantes del teatro que se estaba haciendo aquí en Bogotá. Era una de las salas, de las 5 o 6 salas que en ese momento había, y allí se cocinaba, digamos, una suerte de pensamiento desde la estética, desde la política, desde las artes, y desde el primer día que yo fui allá, yo sentí como una atracción maravillosa, ¿no? O sea, yo quedé como encantado con todo, o sea, yo veía esa mierda así por todos lados, yo estaba así. Y entonces me invitaron a los ensayos de una obra que estaba montando. Y yo fui a los ensayos y estando en los ensayos a una actriz del grupo le dio un ataque de histeria y se brotó toda. Eso jamás se me olvidará a mí eso. Eso como si hubiera sido sarampión, eso se puso esa muchacha así. Porque encontró al novio de ella tirando con otra de ella en uno de los camerinos que tenían, que eran varios camerinos que teníamos de triple, ¿sí? Y entonces, bien, eso fue un problema, me mandaron a mí, imagínate, yo recién ahí yo ni sabía dónde, y que para acompañar a ella, a llevarla a una clínica y toda esa muchacha brotada, yo me acuerdo de eso, sí, se llamaba Matilde. Y bueno, eso fue tremendo, pero más tremendo fue cuando después de que allá la dejamos allá en la clínica y llegó la familia y todo, y eso, qué mierdero en ese puta, como te vendías eso hablando todo, y que las relaciones y que no sé qué, bueno, todo. Pero al final la pregunta, como voy en tu gano, ¿cuál era la vaina? La vaina era, ¿cómo reemplazamos a esta actriz? Porque iban a estrenar como en 15 días, fue como a 15 días del estreno, 15 o 20, sí, como 15 días. Y entonces eso, Eddie Armando, que era el director en ese momento que estaba haciendo esa obra, estábamos montando una obra que se llama Torquemada, del autor Augusto Boal. Y eso qué mierdero, y bueno, y recompusieron aquí todo quedó perfecto, pero faltaban 2 personajes, que eran 2 guardias. Un guardia de una cárcel que abría y decía los 3 textos, y otro guardia que torturaba a otro con un lazo que lo subía y lo bajaba. Pero no había nadie que lo hiciera, porque ya todos los personajes, todos ya estaban copados, todos, o sea, ya no, nadie podía, no tenía tiempo, no había cómo. Y entonces Eddie dijo, pero puta, ¿cómo hacemos? ¿Quién puede hacer? Y yo estaba ya sentado así con ellos, y yo dije, yo, ¿sí? Y él me dijo, ¿usted tiene experiencia en teatro? Me dijo así. Y yo le dije, sí, señor. Y yo bajé, y entonces había que hacer el guardia, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, vaya, póngase, me pusieron un chaleco así como de un guardia de cárcel, así, y un bolillo de madera. Dijo, y salga a ver qué es lo que usted va a hacer, que haga la escena que todo está mostrando. Y yo, lo único que yo sentí allá detrás de ese sitio, antes de salir, era en acordarme de Don Ventura. Don Ventura era el señor que era el que guardaba los presos allá en Tocaima. Y era un señor gordísimo, ¿sí? Y él siempre estaba sentado afuera, así sentado, y la cárcel estaba allá abajo, una cárcel de pueblo. Y el man ahí sentado, Don Ventura, y siempre era gordo y toda esa vaina. Y yo no sé, yo me acordé con Don Ventura, y yo salí y pedí una vez allá, y que yo hacía como así, que todo, y yo hice la cosa así. Y él se quedó mirando con nosotros y dijo, ¿funciona? Y entonces, sí, hay que ensayar con él, pero funciona también.
papeles en mi vida fue de 2 guardias y un torturado porque me torturaron. Y entonces, tremendo, porque cuando un actor entra por primera vez a escenario, una cosa era distinta, ¿no? Ya no era tocaima, ni figura, ni era otra cosa. Y además, pues la mama era un centro de botar corriente intelectual, eso era una cantidad